Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla, como en otras ocasiones que ya hemos tenido tanto en septiembre como en octubre, pues seguiremos abordando el mundo del vaquero. Sin duda, pues una de las principales figuras en el imaginario del norte mexicano, ¿no? En el imaginario de la identidad del norte. Y pues en ella, en esta figura se concentra una serie de prácticas culturales, disputas identitarias, formas de ser, formas de vivir el mundo. Y justo de ello nos hablará en un momento el doctor Josué Beltrán Cortés, a quien presentaré en un momento, pero antes de hacerlo, antes de darle la bienvenida, pues quisiera nada más recordarles que estamos que esta charla la estamos haciendo en el marco de la exhibición Vaqueros de la Cruz del Diablo, fotografías de Werner Segarra. Y bueno, Werner Segarra, el fotógrafo, tanto así como el doctor Beltrán, pues lo que hacen es un registro que nos permite adentrarnos un poco más a este desierto fértil, ¿no? Donde habitan los vaqueros del norte y comprender un poco mejor la herencia cultural bueno, que forma parte de nuestra propia identidad del norte de México. Así entonces, pues quiero dar la bienvenida al doctor Josué Beltrán, de quien me permitiré leer unas líneas. Él es licenciado en Historia por la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Actualmente colabora como encargado de despacho de la Subsecretaría de Patrimonio y Difusión Cultural de la Secretaría de Baja California. Anteriormente fue coordinador del Museo de Historia de Tijuana y coordinó también el proyecto, donde tuvo a su cargo pues, la responsabilidad de la investigación, registro y documentación de la colección, además de ser el investigador y curador de la fotografía y colaborador en la autoría de los guiones del museo. Se ha desempeñado como investigador y asesor en temas de desarrollo social y de estudios culturales para la iniciativa privada, así como también a la docencia y la licenciatura de Historia de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con varias publicaciones, que también eso nos emociona mucho, entre las cuales se destaca el libro Persistir, Reproducir, Jugar, Rodeo, Vaquería y Vaqueridad en Baja California, de la cual de esta investigación se desprende un poco la charla que nos compartirá el día de hoy y que fue recientemente publicado en este 2021. Y otro libro también que se titula Cómo deben mirarnos la fotografía como tecnología de la reconstitución discursiva del yo, los tijuanenses y su leyenda blanca, que se publicó en 2015. Pues le doy la más cordial bienvenida al doctor Josué Beltrán. Bienvenido, doctor. Y les recuerdo también, antes de ceder la palabra a todos los presentes, que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones acerca de este tema aquí en los comentarios de la transmisión. Y al finalizar la sesión podemos leerlos y comenzar un poco este diálogo. Pues muchísimas gracias, doctor. Le cedo la palabra. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias a los compañeros, colegas del Museo Arocena por la invitación. Muy contento porque justamente es en el marco de la exposición que montaron a propósito de los vaqueros, del fotógrafo que pues ya habían comentado. Y bueno, disculpen que no lo nombre por su, como debe ser, pero bueno, me pierdo un poco. Soy malísimo para los nombres. Como buen historiador soy muy malo para los nombres y también para las fechas, pero bueno, sin embargo atiendo perfectamente los procesos, particularmente los socioculturales. Y bueno, la charla que estoy a punto de compartir o que estamos a punto de compartir el día de hoy con ustedes, pues se desprende efectivamente de ese libro, Persistir, Reproducir, Jugar, Rodeo, Vaquería y Vaqueridad en la Baja California, que bueno, me voy a permitir ponerlo brevemente en la cámara. Recientemente fue publicado por la Secretaría de Cultura de Baja California apenas en octubre. El mes pasado lo mandaron desde la editorial, lo desempacaron y pues a distribuirlo a lo largo y ancho de Baja California a través de los Centros Estatales de las Artes, las delegaciones del Instituto de Cultura de Baja California, y lo mejor de todo es que pues es de distribución gratuita. Forma parte del fondo editorial La Rumorosa, está dentro de la subcolección o subfondo, no sé cómo calificarlo, Autores de Baja California, y bueno, es parte de la cruzada cultural
de la administración pasada, acá es encabezada por el gobierno del estado, pues por supuesto de acá de la Baja California. Y bueno, no es lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es otra cosa más que parte de la etnografía que tuve oportunidad de levantar o de construir a propósito de la investigación que me dio como resultado pues la tesis que me permitió obtener el grado de doctor en ciencias sociales en el Colegio de San Luis. Un doctorado que tiene perfil o especialidad en antropología del desierto y de los nortes de México. Es decir, soy un historiador metido a la antropología gracias a este trabajo y bueno, pues espero que lo que a continuación les voy a compartir a manera de ponencia, pues lo encuentren suficiente para poder comprender qué pasa o de qué va el hablar entre cowboys, jinetes y bucarús, pero sobre todo tratar de responder o introducir la respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser vaquero en el norte de México? Lo que a continuación les comparto en pantalla no es otra cosa más que el registro fotográfico que levanté durante el campo y bueno, lo que estoy a punto de leerles pues es básicamente la parte de la etnografía que pues permitiría responder al tema que hoy nos reúne. Pero bueno, sin lugar a dudas ser vaquero es cuestión de tradición, pero también es cuestión de cultura y sobre todo de persistencia. Como dicen los vaqueros acá en Baja California, cosa de traerlo en la sangre. Se es vaquero por acá, por estas latitudes, por esta península, sin más que simplemente ser, sin justificación alguna de por medio, sin justificación de maneras ni formas definidas por y en el tiempo. Ellos dicen, aquí estamos, siempre lo hemos estado, o por lo menos así coinciden la mayoría en sus narrativas. Al contrario de ellos, al contrario de los vaqueros, nosotros, los no vaqueros, en particular la gente de ciudad, celebran o celebramos nuestro yo a partir de la existencia como mancha urbana, dejando de lado la historia de larga duración. Por supuesto, me refiero al caso de la Baja California. De inmediato en Sonora, es otro cantar. Ya Sonora es otra realidad, al igual que Sinaloa, al igual que Coahuila, por supuesto, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. Por eso de pronto hablo o he hablado de los nortes de México, porque si bien hay constantes históricas que compartimos y nos definen como un gran norte, al momento de romperlo, valga la expresión o en el mejor sentido de la misma, por regiones o por espacios, bueno, empezamos a encontrar unicidades como las que yo encontré entre los vaqueros andando en el campo. Pero bueno, comentábamos, la gente no vaquera, la gente de la ciudad celebran su yo a partir de la existencia como marcha urbana, dejando de lado la historia de larga duración, que por supuesto la historia de larga duración en la Baja California está representado a partir del significado de persistir en el ser vaquero. Se celebran, la gente de ciudad, con alta cultura, con discursos cuyas pretensiones son la legitimación no histórica o identitaria, sino ideológica. Fuerzan su discurso al contexto de la modernidad y sobre todo de lo contemporáneo. El problema radica en el tipo de historias construidas para satisfacer ciertas necesidades de representación o para justificar o definir el aquí y ahora. Pienso que no nos hemos detenido a reflexionar integralmente ni de forma crítica sobre nuestro yo ni sus expresiones patrimoniales. Sin embargo, ¿puede algo ser llamado auténtico o antiguo en el entendido que todo es una construcción social? Esto puede tener respuesta a través de la reflexión histórica y de la revisión de lo sociocultural a través del tiempo de larga duración, observando desde la etnografía interpretativa el aspecto básico o comunitario de lo auténtico para dilucidar su naturaleza en la larga duración. Es decir, identificar en el tiempo el carácter específico, los lazos sociales, las relaciones humanas y las formas de expresión y presentación construidas en el pasado. Lo anterior, por supuesto, idea proveniente de la teoría de las identidades y de la historia cultural del gran historiador Eric Hobsbawm. Lo anterior, leer a Hobsbawm, me permitió, como historiador, antes que etnógrafo, ver a los vaqueros. Me pregunté, ¿qué es lo que nos define pensando en la larga duración? En lo que siempre ha estado ahí, con cambios mínimos o paulatinos a lo largo del tiempo, pero siempre ahí, inmanente y persistente, la ciudad. No, este es producto de un proceso reciente, moderno, contemporáneo en algunos casos, como para pensarse en términos de larga duración. Justo esto me llevó a pensar, a reflexionar, a tomar conciencia del proceso misional en la Baja California, la conquista de la península,
a pesar de los matices que esto pueda tener, no pudo ser posible sin instaurar un régimen de misiones de esos pueblos de indios administrados en lo temporal y en lo espiritual por los sacerdotes jesuitas, ¿no? Esta forma de autoridad, inaugurada por ellos, por la Compañía de Jesús, en el año de 1697, terminó hacia el año de 1768 con un fenómeno o con un proceso denominado como secularización, que significó la fragmentación del pueblo misional o del pueblo de indios en ranchos, cuya autoridad dependió a partir de 1833 de los soldados de presidio o de misión que se encargaban de la seguridad, que se encargaron de la seguridad de los pueblos. Estos, al heredar la vieja tierra misional en concesión, se convirtieron en rancheros y a la postre en ganaderos y vaqueros. Y por supuesto, todos aquellos interlocutores, aquellas personas que ven ustedes en las fotografías, son descendientes directos de ellos, tanto de los criollos, pero también de los productos del mestizaje entre estos y los indígenas, que por supuesto los indígenas también se convirtieron en vaqueros, pero vamos poco a poco hacia allá. Este proceso que acabo de comentar fue común a casi toda la California, o mejor dicho, las Californias, porque me refiero tanto a la baja como a la alta, aquella que alguna vez, por supuesto, fue novohispana y mexicana. Así, la ganadería y las formas de convivencia y culturales emanadas de ella encontraron desarrollo en estas tierras a partir de la instauración de las misiones, ya lo comentábamos. El soldado no se hizo vaquero a partir de su conversión a ranchero, de alguna manera siempre lo fue, auxiliado por los nativos, dirigía las faenas, explotaba las tierras, arreaba, campeaba, buscaba y abría caminos. La formalización del ser vaquero tuvo lugar con la creación de los ranchos a partir de la mencionada secularización misional. De alguna manera de ahí venimos. Esas son las formas socioculturales e históricas de estas tierras. Claro, hablo de la Baja California, pero bien podemos hablar de todos los nortes de México. ¿Por qué no nos reconocemos como o a través de los vaqueros? ¿O por qué no los vemos? Una posible respuesta puede radicar en el enfrentamiento que, desde el advenimiento de la modernidad, han venido protagonizando las ciudades contra el campo, la urbanidad versus la ruralidad, el progreso contra lo viejo. Sin embargo, los vaqueros siempre han estado aquí, o lo han estado de alguna manera, o a partir de un momento que podemos rastrear bien en el contexto de la larga duración. Y lo estarán, a pesar de que los no vaqueros, la gente de ciudad, nosotros, decidan representarse o festejarse bajo formas artificiales o ahistóricas. La ciudad no nos ha permitido ver integralmente ese pasado, por lo menos acá en Baja California, insisto. Un escenario para observar la vaquería, las formas tangibles del ser vaquero, nos lo brinda el rodeo. Es la expresión que permite o que permitió a este investigador acercarse a esa forma de ser que, si bien no ha sido desplazada por completo por la urbanidad, la ha invisibilizado. Muchos tienen la noción de que el rodeo es un deporte estadounidense e ignoran que es mexicano. Se practica en México y por supuesto lo tenemos en nuestra región, o ahora sí, en todos los nortes de México. En la práctica, cada fin de semana hay rodeo, no solo bajo sus formas profesionales, las cuales rige, en nuestro caso, la Asociación Estatal de Rodeo de Baja California, AERBC por sus siglas, sino bajo la forma abierta, ese rodeo que se practica en el campo, al interior de las comunidades rurales, en los ranchos, en condiciones rústicas o vaqueronas, como dicen justamente aquellos que las practican. El rodeo, además de visibilizar a los vaqueros, es cualificado no solo como deporte o show, sino como una forma de vida que resiste el embate de la ciudad. Patrimonio, porque es una forma de presentarse, la última quizá ante aquellos que no pertenecen a ese mundo. Debo decir que una cosa es aquella que se aprecia desde las gradas y otra la que se alcanza a ver, a observar, a tocar estando entre ellos, conviviendo en cajones, platicando, compartiendo. El rodeo dice que el vaquero sigue vivo, que no es solo una moda o una expresión derivada de la mercadotecnia y el cine producido en el país, en el país vecino al norte. No, son nuestras raíces y una expresión y espacio en donde los vaqueros ponen en juego el conjunto de saberes que los hace eso, vaqueros. Ahí su patrimonialidad. Entre los jinetes, barrileras y payasos de rodeo he encontrado apellidos añejos como las misiones mismas. Gilbert y Arce, por ejemplo, Orozco, García, Crosswhite, Valladolid o Voltares. Estos últimos, Valladolid y Voltares, no se remiten a las misiones, incluyendo también los Crosswhite, por cierto,
No se remiten a las misiones, pero sí a los primeros pobladores particulares en reclamar o comprar tierras tras aquella que fueron repartidas entre los soldados en el contexto de la primera mitad del siglo XIX. Entre los lazadores encontramos pioneros de la tierra como los Melling o los González. Entre los animadores o payasos de rodeo, apellidos representativos de las primeras grandes oleadas migratorias, cuando esta tierra empezó a abrirse a otros chinos, como los Hong, que hoy se apellidan León por la castellanización de sus apellidos. Tenemos a los ganaderos criollos y mestizos de ascendencia militar, como los melendres, y un caso en sumo significativo, nativos, indios cumiáis, como los Silva y sus arrieros, Domínguez o Espinosa. Mientras la ciudad celebra con música clásica, ópera y pastel, la ruralidad se celebra con fiestas patronales. Misa de medianoche cada octubre, por ejemplo, en San Francisco de Borja de Adac, contextualizada por el infaltable baile norteño y acciones de rodeo donde confluyen las gentes del desierto central, de lugares como el Rosario, Ejido Rosarito, Punta Prieta, Bahía de Los Ángeles, La Miseria o Guerrero Negro. Llegan a caballo muchos a reunirse en la antigua misión para celebrar su ser vaquero. Espinosa, Díaz, Lunas, Gagiola, González, Calderón, aunque vaya, son muchos más aquellos que llegan a la misión y al rodeo para festejarse a sí mismo, su tierra, su historia. Cosa nada simple, pues el escenario es una nada polvorienta, seca, desértica, donde todo es difícil de llevar, donde incluso el tiempo transcurre de formas muy distintas a las de la ciudad. Misa, baile norteño y rodeo, es decir, lo popular, el folclore construido a través de los años y no la artificialidad o unilateralidad de la alta cultura que encontramos en la ciudad. Ahí también el poblado de la misión, que por cierto las últimas imágenes que están viendo es de por sí la misión es un poblado rural, en el altiplano de la misión encontramos estas escenas que remiten justamente a ese rodeo campirano, a esa práctica vaquerona del rodeo y por supuesto del ser vaquero que pues ya comentábamos líneas antes. Pero bueno, ahí también el poblado de la misión, su nombre lo debe a la misión dominica de San Miguel Arcángel de la Frontera, fundada por Fray Luis de Sales en 1787. Entre este punto y la misión del Descanso o San Miguel la Nueva, fundada en 1817 por Tomás de Ahumada, fue establecida la frontera entre la antigua o Baja California y la Nueva o Alta California. Así se originó la frontera o la región de fronteras, donde el historiador Magaña dice que se desarrollaron las identidades históricas del norte de la Baja California. Simbólico es que la arena de rodeo, establecida a la falda de la colina donde estuvo San Miguel Arcángel, sea el punto donde los vaqueros muestran a sus otros la síntesis de su cotidianidad y los resabios de su cultura, es decir, el rodeo. La arena no es solo un espacio de competencia, sino el último vehículo para decir aquí estamos, aquí seguimos y sobre todo así somos. La misión de la loma, de la misión, la loma de la misión, discúlpenme, la loma de la misión domina un valle que fue en realidad el cauce del arroyo que hizo posible la vida, primero en la misión y después en el poblado, el cual sigue ahí junto a descendientes de la época misional o de los primeros tiempos del poblado actual y que se celebran con rodeo. Moreno, Lara, Villavicencio, Valdivieso, González, Loperena. Sus fiestas no son patronales, pero sí de fundación. Cada mayo 28 y 29 celebran el reclamo y compra de tierras que hizo Felipe Crosswhite, del cual se desprende el poblado actual, cosa que sucedió hacia 1862. La noche del sábado 28 de mayo, se reunieron los vaqueros, estoy hablando de un escenario que me tocó ver en 2015. La noche del sábado 28 de mayo 2015, se reunieron los vaqueros del poblado y sus alrededores en una gran fogata que prenden 4 o 5 jinetes sobre los lomos de sus propios caballos. Arrojan o arrojaron antorchas a la pira de madera, se prendió un fuego monumental. Alrededor de él, los vaqueros conviven como solo ellos saben hacerlo, bebiendo y comiendo, pero sobre todo platicando y bailando. La comunicación verbal es fundamental. Todo el tiempo trabajan, sí, pero también platican. Muchos de sus saberes se adivinan, contrastan, comparan y perpetúan a través del habla, pero un habla no necesariamente formal, sino una que obedece a una forma de expresada conocida en este norte como carrilla, y digo en este norte porque no sé cómo le digan por allá por Coahuila, pero acá referirnos en ton de broma, sin solemnidad alguna de por medio, pues implica darnos carrilla, ¿no? O hablar en son de carrilla.
Al siguiente día tomaron los vaqueros de la misión sus caballos para exhibir sus destrezas en una cabalgata corta desde la playa, para mostrarle a aquellos que los observan cómo llegaron ahí y cuál ha sido su herramienta predilecta de trabajo. No hay vaquero en la misión que no sepa montar a caballo, que no sepa lazar, que no sepa marcar o domar, como ha dicho Villagardo Moreno o Macario Villavicencio. Cada vaquero tiene su especialidad, lo que los distingue frente a los otros, pero todos deben tener la noción de cómo trabajar el ganado y el campo, pues no saben en qué momento pueden ser llamados a ello. Este saber es el que exhiben también durante la fiesta en el rodeo. Los jinetes, para celebrar su fundación, montan toros y caballos, lazan y amarran becerros. Los niños amarran y montan borregos y las mujeres en la arena muestran sus destrezas a través de la carrera llamada de barriles. A la par, en la loma donde está la escuela primaria y donde descansan los últimos restos de la antigua estructura de la misión, hay exhibición de ópera, música clásica y danzas como el calabaceado. Sin embargo, el grueso de la gente está en la falda de la loma o abajo en las gradas, viendo y conviviendo alrededor del ruedo, reconociéndose y reivindicándose, sobre todo esto último, reivindicándose como vaqueros. No todos los vaqueros participan visiblemente en el rodeo. La atención se centra en los jinetes, lazadores, amarradores y barrileras, pero entre el público hay también de aquellos vaqueros llamados completos que por su edad o porque así lo deciden no llevan o ya no llevan sus saberes, sus destrezas al ruedo, pero participan de lleno en la organización de este festejo. Un ejemplo de esto son los pickups, aquellos hombres como Oscar González, Jaime Crosswhite o el Chapo Loperena, que sobre los lomos de los caballos están atentos ante las eventualidades que puedan surgir a causa de un toro bravo, suelto, que no pueden controlar. Los payasos de rodeo, otra de las figuras incomprendidas del todo en este ritual, porque sí, para mí, hablar del rodeo es hablar de un ritual en donde, insisto, se reúnen saberes, se performativiza el cuerpo, se representa el deber ser de un hombre ideal a partir de la concepción que estas personas de la ruralidad de la Baja California pues han definido a lo largo del tiempo. Los pickups van y ayudan a desmontar al jinete de caballo o yegua bronca ensillada con pretal. Van y auxilian a la barrilera si ésta así lo precisa. Muestran, vaya, lo que a diario hacen en el monte, en el rancho, en el desierto, en la montaña. O cualquier nombre genérico con el cual ellos se dirijan a su espacio de trabajo. Comúnmente simplemente hablar de rancho, pero hablar de rancho, insisto, es hablar de la montaña, es hablar de desierto, es hablar de muchas cosas acá en la Baja California. El poblado de la misión, insisto con esto, es un vestigio vivo, una persistencia de lo que es la identidad histórica de la Baja California, aunque sus actores sociales, sus vaqueros, dicen que, cito, esto ya se está acabando. Antes veías las faldas de los cerros blancos de tanta oveja, repite Macario. 2,000 y tantas que hubo en un tiempo, comenta Villagardo, en referencia a las cabezas de ganado que hubo en épocas mejores solamente en el poblado de la misión. Persisten, sin embargo, en esto de ser vaqueros. Ya se emplean en algún rancho que está pasando por una época de recuperación, como La Pila, el rancho de Marty Harriman, o suman trabajos entre una parcela y otra, un rancho y otro, de arrieros con este o aquel ganadero de la región, como Isidro Silva y su ganadería Cuernos Gachos, fundada por él, Isidro. Sin embargo, tras su muerte, manejada ya por sus hijos, especialmente Joyce, que ha significado una fuente de trabajo para vaqueros, que por cierto lo ven en pantalla, quien estoy mencionando, a vaqueros como Israel, el Toto o el Cayuli González, joven vaquero completo que vive en la misión, sin embargo anda a lo largo y a lo ancho de los desiertos y las montañas de Baja California, haciendo justamente lo que vemos en pantalla. Hoy el Cayuli trabaja con Harriman, pero ha sido arriero de los Silva. Muestra sin desperdicio a la hora de trabajar su destreza para manejar el ganado. Por algo Silva le confió ciertos aspectos de la organización del rodeo de las fiestas patronales de San Francisco de Borja de Adac, que es justamente las escenas que están viendo ahorita en pantalla. En su casa, en la misión, es presidente del Club de Vaqueros y junto a Jorge Valdivieso, presidente del Grupo de Vaqueros, dirige lo que en esta arena sucede. Es uno de los 3 mejores jinetes del circuito estatal de rodeo y es representante de aquellos que montan toro ante la Asociación Estatal de Rodeo de la Baja California. Cuernos Gachos es un caso que despeja mucho sobre el ser vaquero en sus dimensiones de vaquería como de vaqueridad.
es decir, el aspecto intangible del ser vaquero. Ellos, los fundadores de la ganadería y la mayoría de sus trabajadores, por ahí ya comentábamos, son nativos. Por cierto, en la fotografía que tenemos en pantalla, la persona que sostiene el plato y la lata de cerveza a mi extrema derecha era precisamente Isidro Silva, el fundador de la ganadería Cuernos Gachos. Y bueno, en escena ahorita estamos viendo a cabalgantes de las fiestas patronales de San Francisco de Borja de Adaca, acá en el desierto central peninsular de la Baja California, rancheros de esa pequeña región o de esa pequeña comarca. Pero bueno, comentábamos. Cuernos Gachos, me voy a regresar un poquito. Cuernos Gachos es un caso que despeja mucho sobre el ser vaquero en sus dimensiones de vaquería como de vaqueridad, es decir, el aspecto intangible del ser vaquero. Ellos, los fundadores de la ganadería y la mayoría de sus trabajadores son nativos, paisanos de la etnia Kumeyaay. Significa que los indios, tras su convivencia y convergencia histórica con los soldados de presidio y sus descendientes, así como con los inmigrantes rusos, los llamados molocanos, que introdujeron el vino en su versión industrializada al Valle de Guadalupe, sede de Cuernos Gachos, por cierto, decidieron en el tiempo y a través de él ser y representarse como vaqueros. Los arrieros de Silva incluso forman un equipo de rodeo, Cuernos Gachos Rodeo Team. Montan y lazan, ponen en juego en el rodeo las expresiones esenciales de un vaquero. Por supuesto que lo que estoy compartiendo ahorita con ustedes son únicamente aspectos de la etnografía. En realidad es muy extensa, es muy profunda. Hay una anécdota, por decirlo de alguna manera, en la etnografía. Después de convivir, de platicar, de compartir con ellos, gracias a un comentario que me tocó hacer como observador, como etnógrafo, como interlocutor de muchas de las personas que ven aquí en las fotografías, uno de ellos, un nativo de la etnia Kumeyaay, me decía: historiador, lo que pasa es que ustedes vienen a la comunidad esperando encontrarnos siempre bailando el curicuri, y no es así. En nuestra vida cotidiana somos vaqueros. Nosotros somos los de los mejores vaqueros que pueden existir aquí en la Baja California. Y además lo constaté andando entre ellos, porque son los que mejor conocen el camino, que históricamente han trabajado el ganado desde la época misional junto a los soldados de los presidios de la misión. Entonces, la forma en que me permití aproximarme al campo me ha llevado a replantear o eventualmente puede permitir replantear cómo nosotros definimos a los indios y reflexionar de manera crítica si de alguna manera en nuestro afán de congelarlos o de definirlos a través de cierta imagen no hemos estado incurriendo en errores propios no del etnocentrismo, no es la palabra que estoy, del relativismo cultural, ¿sí? Si no los estamos relativizando culturalmente porque los estamos definiendo a partir de lo que nosotros pensamos que son, cuando ellos en su vida cotidiana se muestran de mil y un maneras, excepto de la forma que nosotros creemos o que consideramos como tradicionales. Pero bueno, y al final del día esto me permite también decir que el ser vaquero en la Baja California representa el sincretismo cultural producto de los procesos históricos propios de esta península o de esta región, ¿no? O de este noroeste de México o de este norte de México, según se vea. Pero vaya, continuamos. Otra forma de visibilización de la vaquería son las cabalgatas. Junto a las gentes de las cercanías de San Borja y de la Misión, los de la ciudad de Rosarito se celebran como vaqueros a lomo de caballo, con la cabalgata de las fronteras. Se dan cita en la Cruz de Palo, localizada en las inmediaciones del poblado de Primotapia y la antigua Misión del Descanso, donde dice la crónica que el fraile dominico Francisco Palo definió en 1773 la línea imaginaria entre las dos Californias tras la firma del concordato entre su orden, los dominicos y los franciscanos, documento a través del cual quedaron estipuladas sus jurisdicciones en la Baja y Alta California. Más tarde, en 1787, Luis de Sales fundó, dije líneas antes, San Miguel Arcángel de la Frontera, actual poblado de la Misión, en Ensenada. Entre San Miguel y San Diego de Alcalá, misión franciscana fundada en 1769 por Fray Junípero Serra, antes del concordato y de la división de las Californias, tenemos la tierra de fronteras o entre fronteras, de ahí el nombre de la cabalgata. Entre estas misiones que eran administradas antes de la secularización, encontramos las rancherías que conforman los municipios de Rosarito y Tijuana principalmente, aunque también hay que contar a Tecate. El discurso de esta ciudad, la de Tijuana,
Dice que fue fundada en 1889, pero la concesión de la tierra fue otorgada a Santiago Argüello Moraga, alférez del presidio de San Diego de Alcalá, un 4 de marzo de 1829. Por supuesto, Santiago Argüello Moraga, uno de los soldados de misión que al heredar la tierra se convierte en ranchero. Sin embargo, hemos comentado, por supuesto, ya eran vaqueros o ya era vaquero. El motivo de la concesión de tierras, pasto para el ganado. Este espacio, pues, en sus inicios fue ganadero, y eso indica la presencia y desarrollo en el tiempo de vaqueros. Decidieron la fundación de la ciudad a partir de un plano diseñado por un ingeniero de nombre Ricardo Orozco, ante la urgencia de vender las tierras de la porción norte del Rancho Tijuana para resolver un conflicto familiar. Santiago Argüello murió sin testamento en el año de 1862 y sus descendientes lucharon contra los gobiernos y entre ellos mismos por conservar la tierra. Así, la fraccionaron a través de un plano donde se diseñó una ciudad para terminar con sus problemas de sucesión y, por supuesto, las amenazas de despojo. Sin embargo, el proceso obedece a una disputa familiar, no a un proceso social, mucho menos cultural. Es decir, la fecha de fundación, por lo menos de Tijuana, es un acto artificial. Ello se puede observar en sus fiestas de fundación. Se exhiben rasgos culturales que no son propios, que no nos representan, salvo aquellos que son capaces de apreciar alta cultura, ópera, música clásica, ballet, etc. No hay elementos populares ni representativos de los procesos socioculturales e históricos de la Baja California. Una parte de la fiesta es dedicada a repetir un discurso legitimador ideológico. Al contrario, los vaqueros, la gente de campo, no necesitan justificarse, comentábamos, simplemente son, como dio fe la 28ª cabalgata de las fronteras de Rosarito. Celebran con ella no solo el establecimiento de la frontera misional, sino el origen de sus tierras. Se saben frontereños y vaqueros, aceptan y definen su fundación cuando José Manuel Machado reclamó y le concedieron el rancho Huacatay en 1827, 2 años antes de la concesión a Argüello. Los vaqueros se reunieron desde la noche anterior en el poblado de Primotapia, en el rancho de Palomo Gilbert, para, en la mañana del domingo, acudir a la Santa Misa oficiada para conmemorar la fundación de las fronteras. Tras recibir los sacramentos, iniciaron una cabalgata, de 5 horas por los antiguos ranchos, cañadas, cerros y veredas para ser recibidos con júbilo en el rancho San Patricio, último fragmento rural del antiguo rancho Huacatay, otorgado a Machado, ubicado en el actual Cañón Rosarito, del cual se desprende la ciudad que hoy lleva ese nombre y cuyo fondo perteneció hasta 1995 a la ciudad de Tijuana. Vaqueros de Rosarito, como Ana Gutiérrez y Walterio Campbell, dicen que hacen esto porque son vaqueros, lo de la cabalgata. Hacen la cabalgata porque son vaqueros, por gusto, familia, sobre todo por tradición. Por supuesto, el atuendo que portan, que visten, es vaquero. Sus formas de caminar, de cabalgar, de hablar, son vaqueras porque son francas, son directas. Además, dicen lo que tienen que decir sin tapujo alguno, sin temor a la censura moral. Otra gran expresión de la modernidad. Si bien el caballo es un símbolo señorial, no discriminan a los que saben no son iguales, y lo digo precisamente por mí, lo digo por un servidor, porque por supuesto yo no llegué a caballo. Celebraron a los de a caballo, sí, y estos compartieron por igual con aquellos que no lo son o que no lo eran en ese momento, con los que llegaron a bordo de vehículos automotores o a pie. Los aceptan, abrazan, comen, fuman y beben con ellos. No hay discursos segregacionistas como los que he encontrado en la ciudad. La etnografía, insisto, da cuenta de todo esto. Dice Walterio, con cierto dejo de mezcla de nostalgia y amargura, que esto se está acabando. Ya no es lo mismo. Dice Walterio, voy al monte a pasear, a sentir el frío o el calor, la lluvia y la nieve por gusto. Cazar o atrapar animales ya no hay. Se los están acabando. Nos los hemos acabado. Pero queda el gusto, el puro gusto y el recuerdo. Pero no sé qué va a pasar con todo esto. Toda tradición se construye y cambia en el tiempo, aunque algunas son antiguas y otras recientes. La identidad, el ser, el yo, se adapta a las nuevas circunstancias históricas. ¿Perderse? Por supuesto que no. La reproducción social garantiza la pervivencia de estas. La vaquería y la vaqueridad siguen siendo reproducidas por las familias que las practican.
Si bien el campo, como nos dice la evidencia de los paisajes de la Baja California, pero me atrevo a decir que de los nortes de México, porque si bien la etnografía fuerte la hice en Baja California, también tuve oportunidad de andar en Sonora y de alguna manera también he andado en Chihuahua observando otras cosas. Sin embargo, la memoria me permite recordar también cosas relacionadas a esta. Si bien el campo, como nos dice la evidencia de los paisajes de la Baja California, se va a perder algún día, quedará el rodeo y quedará la cabalgata. Es decir, persistirá en el tiempo de larga duración, pues en él se ha desarrollado y adaptado. Se expresará ante los otros bajo formas patrimoniales o de patrimonialidad. Y vaya, pues en lo que respecta a la ponencia, a lo que me gustaría compartir con ustedes es todo. Sin embargo, en pantalla seguimos viendo imágenes, escenas sobre todo lo que aquí hablamos, las formas de ser vaquero, las formas contemporáneas de practicar esa forma de ser, es decir, la vaquería que sin embargo, si nos remitimos a la vaqueridad, a las formas intangibles, ya comentábamos ampliamente en la ponencia, pues son aquellas que obedecen a la historia y al tiempo a pesar de la historia. Muchas de las cosas que vemos aquí en pantalla pues se siguen haciendo como se hacían en la época de las misiones mismas, por supuesto adaptadas, adoptadas, aprendidas y aprendidas en el tiempo conforme a la nueva realidad, conforme a las nuevas tecnologías, pero montan, lazan, comen, platican, bailan estas personas de la misma manera que empezaron a hacerlo desde el advenimiento de las misiones por allá por el siglo XVIII. Y en pantalla estamos viendo justamente nativos de la etnia Kumeyaay que pues se dedican a esto, a ser vaqueros y lo hacen mejor que nadie. Y me atrevo a decir que mejor que nadie porque una escena muy significativa en el rodeo, entre cajones, cuando un vaquero termina de montar caballo, pero sobre todo termina de montar toro, hace tiempo completo, 8 segundos, y la faena fue extraordinaria, empiezan a saludarlo como si fuera un indio, como si fuera un apache. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Beltrán. Qué gusto conocer su experiencia y además me encantan también las fotografías que ilustraron la ponencia, que de alguna manera se corresponden con las fotografías que, por un lado, que estamos teniendo en el Museo de Werner Segarra, y en cuanto al paisaje, ¿no? Que también es un tema bien interesante del norte de México que compartimos hasta cierto punto, pero claro, luego también hay sus diferencias, ¿no? Y además, también con el paisaje de Coahuila, ¿no? Que digo, yo creo que si hay por aquí personas de Coahuila que nos estén viendo, seguramente estos paisajes que vemos retratados también son muy, muy similares a los de por acá. Pues muchísimas gracias. Creo que hay ciertas preguntas que me surgen, sobre todo también esta parte del rodeo como el centro, de alguna manera, el centro que, como lo mencionó, un centro ritual, ¿no? Un centro en donde digamos, como que se reúne, pues, la vaqueridad, ¿no? El ser vaquero en ese sentido. ¿Qué diferencias ha habido en el rodeo en otros lados del mundo que a lo mejor también podría ser interesante como comparar, digo, que la actividad de trabajar con el ganado finalmente es lo que reúne a muchas perspectivas como a las actividades de muchas personas alrededor del mundo, pero se define a través de una identidad muy propia, ¿no? En cada región. Entonces, ¿qué diferencias puede haber a lo mejor entre el vaquero del norte, entre el vaquero de Baja California, el charro, ¿no? De más del centro sur? ¿Qué diferencias podría haber en ese sentido? Muy bien, pues mira, por lo que me ha tocado conocer, por lo que me ha tocado revisar y sobre todo observar, incluso directamente en campo, pero también otras muchas cosas, gracias a las tecnologías de hoy en día, ¿no? Enlaces vía Zoom, películas, documentales, testimoniales, archivos gráficos, etcétera. En general, hay muy pocas diferencias entre aquellas sociedades, entre aquellas comunidades que practican el rodeo, ¿no? Pero, al decir esto, al decir las sociedades rurales que practican el rodeo, por supuesto me refiero a los vaqueros cuya actividad, cuya vida cotidiana, cuya definición a lo largo del tiempo, a lo largo de
del tiempo de larga duración, valga la redundancia, ¿no? O mejor dicho, en el escenario del tiempo de larga duración, pues prácticamente todos los vaqueros que obedecen a esto que comentamos son producto de la ganadería extensiva, ¿no? Y la ganadería extensiva no podemos comprenderla sin los paisajes semidesérticos, sin las mesetas altas, sin paisajes comunes, justamente como los que encontramos en Baja California, como los que encontramos en Chihuahua, en Coahuila, en ese complejo que denominamos como los nortes de México. Pero hablar de esto es hablar también de ciertos espacios desérticos, semidesérticos de Chile, pero también la pampa brasileño-argentina, también en los llanos de Venezuela, en los llanos de Colombia, en los desiertos de Australia, ¿no? Mientras que en el sur o en el suroeste de los Estados Unidos, la palabra que se utiliza para hacer referencia a estos personajes es cowboy. Bueno, entre nosotros es vaquero, en California es bucarú, pero en el sur del continente puede ser chagra, puede ser chalán, gaucho, huaso, etcétera. Hay muy pocas diferencias entre ellos, excepto los nombres, excepto el estilo del sombrero, que algunos portan gabán, algunos portan poncho, el pretal que utilizan los vaqueros para montar a los toros y a los caballos ya en la práctica del rodeo, entendido como deporte o como espectáculo, pero en esencia las diferencias son mínimas, únicamente por la cuestión de los nombres, la historia per se de cada localidad o de cada región. Por lo tanto, la doctora Isabel Mora en el Colegio de San Luis dice, es que viéndolo de esta manera es más propio hablar de sociedades de la transhumancia, ¿no? Porque de alguna manera son sociedades que pertenecen al ámbito desértico, semidesértico y de alguna manera son o han sido nómadas o seminómadas en el entendido que tienen que pastorear o en el entendido que tienen que vaquerear, por decirlo de alguna manera, pues el ganado, es decir, rodearlo, ¿no? De donde se desprende ese deporte que nosotros entendemos como estadounidense, porque vaya, los estadounidenses cuando encuentran y conocen estas formas de vida tras la guerra contra México en el año de 1848, se la apropian, la definen como tal, como propia, pero sobre todo la reglamentan y la comercializan como espectáculo y como deporte. Eso en términos de hablar de vaqueros, ¿no? Pero, cuando hablamos de vaqueros y cuando hablamos de charros, ahí hay diferencias profundas y muy interesantes, porque el charro, la charrería, el ser charro, se desarrolla a la sombra de la ganadería intensiva y eso nos permite hablar de la hacienda y de alguna manera de la estancia novohispana, pero también de la estancia española reglamentada en los consejos de mesta, definidos en la Nueva España desde el siglo XVI, por allá por el año de 1535, 1545, no recuerdo el año exacto, estoy seguro que 1535, y bueno, para mejor referencias, pues hay que revisar la gran obra monumental de François Chevalier, cuando habla del origen de los latifundios en México, donde precisamente toca este tema porque lo tiene que tocar, pero no lo profundiza, como a otros nos gustaría, pero vaya, pues es parte del ejercicio de tratar el tema a nivel de investigación, ¿no? Incorporarlo como estado de la cuestión, tener un punto de partida para argumentar históricamente. Pero bueno, entonces el charro nace a la sombra de la hacienda y esta nace a la sombra de las dinámicas de la ganadería intensiva. ¿Cuál es la diferencia entre la ganadería intensiva y la extensiva? Bueno, que la intensiva se puede dar el lujo de tener el ganado en un solo lugar, porque la tierra, la abundancia de pastos, el recurso del agua, pues están a la mano, mientras que la ganadería extensiva es todo lo contrario, se deja vagar al ganado para que el ganado se las averigüe por sí solo, despertando dinámicas muy, muy propias del ser vaquero, incluso en la práctica del avigeato, por ejemplo, ¿no? La práctica del rodeo nace gracias a la ganadería extensiva porque en algún momento del año había o hay que subir 2 veces al año por lo menos, subir al monte, subir al rancho, al desierto, a la montaña, rodear el ganado, ¿sí? A lomo de caballo, conducirlo a los corrales de manejo y empezar a separarlo para marcarlo, para imponerle la marca de sangre, la marca del hierro, engraparle las orejas, desparasitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la ganadería intensiva no, se da el lujo de tener un solo lugar plenamente identificado y bueno, aquí empezamos a encontrar dinámicas socioeconómicas y culturales que empiezan a diferenciarse del ser vaquero, del ser ranchero, del ganadero que practica la ganadería extensiva. En el caso de la charrería, bueno, el hablar de esto que estoy comentando
nos remite a la ciencia y nos empieza a remitir a cuestiones de clase social, ¿no? En cuestiones de verticalidad muy profundas y muy interesantes, porque a la sombra del charro nace también un vaquero que desarrolla su propia expresión de la vaqueridad, de la vaquería y también del rodeo. Eso que en el sur del país, en el centro del país, se denomina como jaripeo. Pero el jaripeo es una alternativa que tuvieron estos vaqueros, ¿sí? Los ayudantes, los capataces, el trabajador de a pie de los charros, porque montar toro, porque incluso en algún momento fue ilegal, ¿sí? Que los españoles, tanto peninsulares como americanos, es decir, españoles peninsulares o españoles criollos, era ilegal que aquellos que no eran españoles fueran peninsulares o fueran americanos, es decir, criollos. Por condición de nacimiento había hombres y sobre todo mujeres, pero en este momento pues hombres, ¿no? Porque históricamente hablando pues es un mundo de hombres, aunque por supuesto que históricamente la mujer tiene presencia, son aspectos que nos hacen visibilizar en nuestros estudios. Era ilegal que montaran caballos. Por eso comentaba yo que aunque el caballo es un símbolo de señorío o de señorialidad, en el caso del vaquero norte de México, pues no se discrimina a aquel que no monta caballo o que no tiene las posibilidades económicas de montarlo. En el sur del país ese ha sido otro cantar, ¿sí? Los ayudantes, tengo una palabra en mente, pero si la digo va a sonar muy despectiva, o por lo menos acá en el norte de México es despectiva, ¿no? Los ayudantes, los subordinados, los subalternos, para que se escuche amable. Los subordinados, los subalternos de los que eventualmente se convirtieron en charros, es decir, los hacendados, bueno, tenían que andar en el campo, entre el ganado, reuniéndolo, empezaron a montar toro para no caer en la ilegalidad de montar caballo. Eventualmente, pues esto por práctica se permitió, pero un recurso histórico para el subalterno de aquel que se convirtió en charro, del hacendado, es decir, del criollo, del español, andar en el campo montando toro. Y bueno, poco a poco esto en la cotidianidad se transformó en esa monta de toro que hoy nosotros reconocemos como jaripeo en el norte de México, pero en general en todas las sociedades de ganadería extensiva que las encontramos a lo largo y ancho del mundo, en sociedades rurales semidesérticas, desérticas, es decir, aquellas que obedecen a la transhumancia, pues encontramos una horizontalidad muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque entre ellos se prestan los aparejos de trabajo, las herramientas para poder montar en la vida cotidiana, pero también en el rodeo entendido como deporte. Entonces encontramos situaciones de solidaridad social muy, muy, muy interesantes que pues también nos permiten explicar, y disculpen la expresión, disculpen por lo que estoy a punto de decir, nos permiten expresar también por qué la solidaridad social, la forma de ser de la gente del norte de México, pero en general de la gente que pertenece a esta ruralidad, a la ruralidad definida por la ganadería extensiva. Lo mismo, me atrevo a decir que lo mismo es en Mexicali, Baja California, porque aquí hay vaqueros, y digo aquí porque justo en este momento estoy sentado en una oficina en Mexicali, Baja California. Lo mismo es en Mexicali que en el desierto central peninsular en San Francisco de Borja, o por ejemplo en Barretos, Brasil, en donde encontramos la Catedral Mundial del Rodeo, porque no está en Texas, no está en Estados Unidos, está en Brasil. Los mejores vaqueros, los mejores jinetes del rodeo entendido como deporte son los brasileños. Los que lo han comercializado son los que los convirtieron en producto, en mercadotecnia, incluso hollywoodense, fueron los estadounidenses. Sin embargo, históricamente nos pertenece a nosotros, a las sociedades de los nortes de México, entendido los nortes de México como el septentrión de la Nueva España. Eso es lo que pudiera comentar de entrada. No, fantástico. Y creo que esta dicotomía también, o esta división, ¿no? Entre la ganadería extensiva y la intensiva, pues eso, genera prácticas culturales muy diferentes que a lo largo de la historia, de la tradición, se va generando, pues estos rituales, ¿no? Estos rituales o estos centros simbólicos que marcan las diferencias entre unos y otros. Digo, ahora que comentabas sobre las fiestas patronales, por ejemplo, y todo esto que quizá aquí, por ejemplo, en Coahuila se vive bastante, pero a nivel de lo rural, ¿no? En ejidos, en ranchos, en comunidades no urbanas, ¿no? En donde se sigue viviendo este aspecto performativo, ¿no? Del rodeo y de la fiesta y de toda esta cuestión, y que bueno,
tiene que ver con hasta la geografía y el clima, ¿no? De la ciudad. Pues excelente. Muchísimas gracias. Hay aquí algunos saludos y felicitaciones. Primero que nada, y también yo tengo esa duda porque también quisiéramos adquirir el libro que acaba de editarse. ¿Hay alguna forma de adquirirlo? Yo sé que digo que es de gratuito allá en Baja California, pero ojalá nos pudieran hacer llegar algún ejemplar aquí a la biblioteca del museo. Con mucho gusto. Sí, claro. Para quien desee consultarlo y bueno, no sé si hay alguna manera también de que alguien en específico pueda adquirir el libro. Sí, por supuesto. Mira, en lo personal, yo con mucho gusto les hago llegar a través de correo o mensajería un par de ejemplares para la biblioteca del Museo Arocena. Por cierto, saludos a todos los colegas y compañeros del Museo Arocena, empezando por ti, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes por allá, no recuerdo exactamente si 2008, 2009, en el marco de una reunión internacional de museos, Intercom, si mal no recuerdo, son las siglas de. Y bueno, pues por supuesto mi amistad con Rodrigo Bitker, a quien le mando un saludo muy, muy, muy afectuoso. Y sé además que el vínculo pues viene a través del maestro, ¿no? Claro. Ustedes, sí, con mucho gusto les hago llegar personal, a través de mensajería o correo, un par de ejemplares para su biblioteca. En mensaje, sea a través de las redes sociales, de WhatsApp, por correo, con mucho gusto te hago llegar la liga, pero les adelanto que si ustedes teclean, googlean, si googlean, Secretaría de Cultura, Colección Editorial La Rumorosa, los van a canalizar al portal de la Secretaría de Cultura de Baja California y del Instituto de Cultura de Baja California, y ahí pueden acceder al fondo completo, al fondo editorial completo de La Rumorosa. Y en el apartado, porque son 3 colecciones, en el apartado de autores de Baja California, ahí van a encontrar el texto para su descarga también gratuita, en modalidad o en versión PDF, por supuesto. Sin embargo, si hubiera algún interesado en el libro físico, con mucho gusto me hacen llegar los datos para ver la forma de hacérselos llegar a través de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto de Cultura de Baja California. Pero por lo pronto, para ustedes en Museo Arocena, yo personalmente les hago el envío con muchísimo gusto. Qué amable, muchísimas gracias. Digo, bueno, gracias ya que los tengamos, los pondremos a disposición del público para que vayan a nuestra biblioteca, donde además de este libro hay muchos otros que nos pueden dar también pie a entender el mundo vaquero. Y bueno, justo, lo recordamos perfecto del Intercom, esta reunión que tuvimos hace un poco más de 10 años, y que bueno, que Rodrigo Bitker también nos introdujo, y Rodrigo está viendo esta conversación, y bueno, nos manda saludos, felicitaciones, y también en esta cuestión de la carrilla, que aquí a lo mejor no se da carrilla, se echa carrilla, no sé si también se dé, pero sí es algo común tanto en Coahuila, en Durango y hasta Nuevo León, dice Rodrigo. Laura Orellana menciona buenísimas las fotos y también es bien interesante esta comparativa, ¿no? Que me parece muy, muy propia, partiendo de que esta charla es en el marco de esta exposición fotográfica. Sí. Y Rosario Ramos nos comenta que en Coahuila, en especial en el norte centro del estado, donde se encuentran los ranchos ganaderos, los vaqueros siguen las mismas tradiciones. Sería interesante hablar de sus recetas de cocina, entre ellas la carne seca, las gorditas de pozo y bueno, varias otras, ¿no? Que se quedan ahí pendientes. Un recetario del norte puede ser interesante. No sé si a nivel de gastronomía incorporaste algunos elementos a tu estudio. Sí, se mencionan únicamente, y gracias a la toma de fotografías precisamente. Sin embargo, claro, si empezamos a diseccionar el tema, empezando por cuestiones gastronómicas, por cuestiones de vida cotidiana, incluso de género, el tema es sumamente rico. Yo lo digo con toda honestidad y con toda confianza, ¿no? Lo que yo estoy compartiendo con ustedes en esta ponencia, en esta charla y en el libro es apenas la punta del iceberg, ¿no? Sí, el tema da para discutir muchísimos temas, incluyendo la forma de comunicarse, la forma de hablar, la forma en que ritualizan y performativizan su cuerpo para presentarse a los otros en los momentos previos a la monta, sobre todo los de toro. Pero sí, por supuesto que compartimos los elementos de la carne, la cerveza, claro, ¿no? La carne seca. Por ahí en alguna fotografía puse una imagen en una disca, le dicen acá en Baja California,
Yo la identificaba más para cocinar mariscos, platillos, ¿no? Derivados del mar. Sin embargo, de una manera muy curiosa y muy interesante, el vaquero que se asoció con el ganadero para llevar rodeo al desierto central peninsular de la Baja California en el contexto de las fiestas patronales de San Francisco de Borja, este vaquero, Soren Melling Núñez, que si nos está viendo le mando un abrazo también muy fuerte, muy afectuoso. Soren Melling es oriundo de un poblado que se conoce como El Rosario en la Baja California. Tiene la dualidad este poblado, que es desértico, pero además es costero, ¿no? Entonces, la disca la utilizan bien para preparar mariscos, pero también para preparar machaca ranchera. Entonces, en imágenes estamos viendo, es más, no sé si están viendo la exposición en este momento, me voy a dar el lujo de abrir el PowerPoint para buscar la imagen de la que les estoy tratando de platicar. Es una imagen de pleno desierto central. A ver, vamos a ver, aquí está. A ver, no es cierto, no es esta. A ver, aquí está. La imagen que tengo en este momento en pantalla, precisamente es la disca en donde se está preparando machaca ranchera, ¿no? Pero bien, en lugar de la machaca ranchera, pudiera ser mantarraya perfectamente, ¿no? Eso fue la primera mañana para el primer desayuno y la segunda noche que pasamos ahí, los vaqueros estaban cocinando en medio del desierto caldo 7 mares con productos adquiridos por regalo, y en pantalla tenemos precisamente a Soren Melling, ¿no? Adquiridos por regalo hacia la persona y por la estima que le tienen a Soren Melling, porque supieron que iba a llevar rodeo a San Francisco de Borja, porque hacía 4 años que no se hacía, por cuestiones de salud de la persona que tradicionalmente lo llevaba. Es decir, van y lo regalan con el fin de seguirse reconociendo y seguirse reuniendo como vaqueros a propósito del rodeo o a través del rodeo como parte de las fiestas patronales, en este caso de la misión de San Francisco de Borja, pero también obedecen a fundaciones y bueno, cosas que ya comentábamos. Entonces, dependiendo de la región, como ya comentábamos, si lo pensamos en términos macro, pues sí, la constante histórica y sociocultural es la misma, pero de pronto ya si volteamos a ver la localidad, si volteamos a ver la región particular, pues ya encontramos ahí unicidades que pues sí nos permiten hablar de ciertas diferencias, pero que son mínimas, ¿no? Porque en el gran plano, en el gran escenario, hablar de vaqueros es hablar de la misma cosa en Baja California, en Coahuila, en Australia y en Brasil, incluso en Canadá también, ¿no? El gran bagaje teórico, histórico, cultural y antropológico que me tocó revisar para poder armar el estudio, principalmente fue canadiense, ni siquiera fue estadounidense. Entonces, allá en Canadá también se han preocupado mucho por estudiar esta cuestión del ser vaquero, porque dicen lo mismo que compartíamos con ustedes hace rato. De pronto, tenemos la idea, gracias a la mercadotecnia, gracias al cine, que hablar de cowboys es hablar de gringos, y no necesariamente, ¿no? Es hablar de vaqueros, es hablar de todas las sociedades rurales desprendidas de la ganadería extensiva, es decir, de la transhumancia, como dice Isabel Mora, ahí en el Colegio de San Luis. No, fantástico, fantástico. Acá digo, volviendo al tema de la gastronomía, no tenemos, en el disco no ponemos mariscos, pero sí ponemos carne, ¿no? Sobre todo, chorizo, algunos vegetales y demás, y hacemos la discada, que es muy tradicional por supuesto. de por acá, ¿no? Ay, claro, pues, la cerveza, ¿no? Que es infaltable. Y la cerveza, de los vaqueros, claro. Claro, esa yo creo que también es universal. Y el café de olla. Pues muchísimas gracias. También Gerardo Romano nos manda un saludo desde la montaña de Guerrero. Muchas gracias por vernos. También Rosario Ramos, que ahora forma parte del consejo del Museo Sena, pero fue la directora hasta el año pasado. Pues le mando saludos, lo recuerda bien, doctor Beltrán. Saludos hasta Mexicali. Gracias, igualmente. Y pues de verdad, muchísimas gracias por compartirnos. Sé que su agenda es bastante apretada, pero muchas gracias por platicar con nosotros en este contexto de la exhibición Vaqueros de la Cruz del Diablo de fotografías de Werner Segarra, en donde además de las fotografías también hay 3 videos que nos permiten a lo mejor identificar algunos elementos de los que se platicó en esta charla, que puede ser muy interesante para quienes hagan la visita al museo, que hagan a lo mejor también que se fijen pues en estos detalles que fueron muy interesantes. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo, Sergio. Muchísimas gracias, y a todos los compañeros de la Rosena.
por supuesto también a Rodrigo Vidker. De nueva cuenta, gracias y un saludo a todos, a sus órdenes. Muchas gracias, ya volveremos a invitarlo próximamente para ahondar a lo mejor en algunos otros temas. Con muchísimo gusto, puestísimos, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias y hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias.